Hola, mi nombre es Paola Contreras, soy profesora adjunta del Departamento de Fisiología, trabajo en el Laboratorio de Fisiología Cardiovascular y vamos a hablar hoy de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero antes de variabilidad de la frecuencia cardíaca, simplemente frecuencia cardíaca, que podemos definirla como el número de latidos en un determinado tiempo, habitualmente el minuto. Y para eso simplemente podemos medir el pulso en un determinado tiempo, calcularlo para un minuto y de esa manera determinar la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca va a estar determinada por la descarga espontánea del marcapaso fisiológico del corazón, del nodo sinusal, que a su vez va a estar afectado por la influencia del sistema nervioso autónomo simpático acelerando y parasimpático frenando. Estas dos ramas del sistema nervioso autónomo actúan a través de receptores específicos, pero actuando sobre un mismo segundo mensajero que es el AMP cíclico. Sin embargo, ven que la acetilcolina tiene además un mecanismo independiente que es más rápido, que no requiere de segundo mensajero. Y eso vamos a ver que tiene importancia luego cuando interpretemos algunos de los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca. El ritmo cardíaco sería la forma en que se distribuyen esos latidos en el tiempo. Y podemos decir, por ejemplo, mirando este registro electrocardiográfico en una rata de laboratorio, que presenta un ritmo regular. Los intervalos entre latidos están distribuidos más o menos, los latidos están distribuidos más o menos homogéneamente, los intervalos entre latidos se ven bastante similares, iguales. Vieron que acá mostramos la detección automática de los picos de los picos del complejo QRS, o sea, de las ondas R, que son detectados automáticamente por un software, acá lo vemos, y podríamos decir entonces, contando cuántos latidos en estos 2 minutos, que la frecuencia de este animal es de 330 latidos por minuto y que presenta un ritmo regular. Mientras que, por ejemplo, en este ratón es un ratón C57 Black 6 y vemos que si bien aparenta un ritmo relativamente regular, aparece, por ejemplo, una extrasístole aquí. A su vez, su frecuencia cardíaca es bastante diferente. Solamente tenemos un minuto mostrado en esta pantalla y vemos 12 latidos. Su frecuencia es de más de 700 latidos por minuto. Y acá tenemos otra alteración del ritmo en estos ratones que con un background C57 Black 6 tienen noqueada la proteína CD38, que es una proteína que estamos estudiando su rol en el laboratorio, y ven que presentan unas pausas sinusales son bastante más comunes de lo que aparecen en un ratón wild type. Ahora bien, en el registro que podemos hacer en el ser humano del electro, estando en la persona en reposo, luego de haber estado unos minutos descansando, hacemos el registro en el laboratorio y de la misma manera detectamos los complejos, las ondas R, los picos de las ondas R para medir los intervalos entre latidos. Entonces, lo que nos permite esto es hacer mediciones del intervalo RR de una manera mucho más precisa que la que podríamos hacer si simplemente controlamos el pulso. Entonces nosotros podríamos decir, esta persona presenta un ritmo regular, una frecuencia de determinados latidos por minuto, pero el hecho de medir con gran precisión los intervalos entre los latidos nos permite detectar que un ritmo regular no implica latidos espaciados en forma idéntica. Es decir, que los intervalos entre latidos presentan diferencias que se pueden apreciar, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos en esta lista de intervalos RR expresadas en milisegundos.
Si los graficamos en un tacograma, esos intervalos RR en función del número de latido, vemos justamente que si bien hay un intervalo promedio, 867 milisegundos, que corresponden a, tenemos que hacer 60.000 milisegundos, que hay en un minuto, dividido 867, que es el promedio, nos da 69 latidos por minuto. Pero lo que vemos en realidad es que estos intervalos van a estar fluctuando por encima y por debajo de ese valor promedio. No están todos en el valor de la media. Y eso justamente es lo que a lo que se refiere la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A pesar de un ritmo regular, latidos que se presentan con fluctuaciones, los intervalos RR que se presentan con fluctuaciones. Sin embargo, por más de que cuando calculemos los índices de variabilidad vamos a utilizar el intervalo RR, le llamamos de todas maneras variabilidad de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca sería el inverso del intervalo, pero este nombre es el que se ha extendido, aunque sería más correcto denominarlo variabilidad del intervalo RR. Para poder calcular índices, cuantificar la variabilidad, partimos entonces de un registro electrocardiográfico en el que hacemos la detección de la onda R. Tenemos que hacer un filtro de ese registro, ya sea del registro o luego de las detecciones que se hicieron de los intervalos RR, porque puede ser que haya extrasístoles que no queremos considerar para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o puede ser que haya ruido en el registro, movimientos de la línea de base que hagan que no se detecten algunos latidos o que se detecten cosas que no corresponden a ondas R. Entonces, luego de ese filtrado podemos calcular índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca en el ámbito del tiempo, que podrían ser índices estadísticos los más simples. Otra posibilidad es hacer un procesamiento más allá de esa señal o de esos intervalos, haciendo una interpolación y sacando la tendencia que pueda tener para que nos permita hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. Los más simples, como le comentaba, eran los índices en el ámbito del tiempo, que son los índices estadísticos. Y esto es, a partir de la lista RR calculo, por ejemplo, el desvío estándar, y es lo que aparece acá como SDNN, es decir, que es el Standard Deviation de todos los intervalos RR normales, por eso se denominan NN. O sea que es simplemente la fórmula del desvío estándar que usamos siempre en estadística, donde cada intervalo se le va a restar el intervalo promedio, se va a hacer la fórmula y vamos a obtener entonces el desvío estándar de todos los intervalos. Y otro índice que informa en forma complementaria sobre la variabilidad es el RMSSD. Esto es Root Mean Square Successive Differences y se refiere a la misma fórmula que la del desvío estándar, pero ahora lo que va a considerar es la diferencia entre intervalos sucesivos. En lugar de la diferencia entre cada intervalo y la media, como en el desvío estándar, es la diferencia entre intervalos sucesivos. Y entonces eso permite evaluar una variabilidad latido a latido, mientras que el SDNN está evaluando una variabilidad global. Si hacemos el análisis en el ámbito de la frecuencia, utilizamos índices espectrales, entonces ahí lo que vamos a hacer es descomponer el tacograma que vemos acá en negro, los puntitos estos cada uno corresponde a un intervalo RR, y si los unimos tenemos el tacograma que veníamos viendo. Pero lo que hacemos entonces en el análisis espectral es descomponer ese tacograma en la suma de todas las ondas que lo generan. Entonces vemos que hay variaciones que tienen una determinada frecuencia que están dibujadas en azul, pero también si ampliamos este sector en rojo, vemos que hay variaciones que tienen mayor frecuencia, y de esa manera podemos obtener
un espectro de potencias del tacograma, que por ejemplo se podría ver de esta manera: densidad espectral de potencia en función de la frecuencia, y en los registros que son de corta duración, por lo general vamos a tener dos picos, un pico LF y un pico HF, que se presentan habitualmente dentro de la banda que llamamos banda de baja frecuencia, entre 0,04 y 0,15 Hz, y banda de alta frecuencia entre 0,15 y 0,4 Hz. La de baja frecuencia es por low frequency en inglés y por eso el LF, y la de alta frecuencia es high frequency en inglés, por eso HF. Y estas variaciones en Hertz corresponden a variaciones que son menores de 9 por minuto o variaciones que son entre 9 y 24 por minuto. Si nosotros queremos calcular índices a partir de esto, podríamos hacer el área bajo la curva en cada una de estas bandas de frecuencia. Podríamos ver en qué frecuencia aparece el pico en cada una de las bandas. En este registro vemos que, además de los intervalos RR del tacograma que se muestran en el gráfico en rojo, se registró la respiración. En este caso se había puesto unos termistores, unos pequeños termómetros diminutos en las narinas para que se pudiera registrar el cambio de temperatura que se generaba con la inspiración y la expiración. De esta manera, el individuo, que también estaba en posición supina, estaba respirando en forma espontánea a una frecuencia de 18 respiraciones por minuto. Cuando hacemos el análisis espectral de su tacograma, obtenemos este espectro de potencia. Ven que vemos dos picos, un pico en 0,1 Hz y un pico en 0,3 Hz. Si nosotros calculamos si lo calculamos en minutos, el 0,3 Hz corresponde a, tenemos que multiplicar por 60, porque esto es por un segundo, 0,3 Hz es por segundo, o sea que por 60 nos daría 18 por minuto. Es decir, que ven que este pico, el de alta frecuencia, corresponde con la frecuencia respiratoria. Y si hacemos que ese individuo respire a una determinada frecuencia, que se le indicamos por medio de un metrónomo, que le va a indicar cuándo inspirar y cuándo expirar, bajamos su frecuencia y la hacemos regular a 6 respiraciones por minuto, ven cómo cambia el tacograma de intervalos RR, cómo se modifica. A simple vista lo vemos. Acá tenemos el flujo respiratorio, y cuando hacemos el espectro de potencia del tacograma RR, vemos que ahora se concentraron todas las variaciones en un gran pico en 0,1 Hz, que multiplicado por 60 nos da 6 por minuto. O sea que la respiración estamos viendo que es un importante determinante de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y de hecho se conoce desde hace tiempo la arritmia sinusal respiratoria, que implica esto de que los intervalos se acortan, aumenta la frecuencia cardíaca durante la inspiración y disminuye durante la expiración. En individuos jóvenes a veces se aprecia, mirando simplemente el electro, estas variaciones que se dan en la duración de los intervalos con la inspiración y la expiración. Bueno, nosotros hicimos un estudio para tratar de analizar la forma de medir y el tiempo de registro para medir variabilidad de la frecuencia cardíaca, y para eso seleccionamos un grupo de pacientes diabéticos tipo 1 de larga evolución que esperábamos tuvieran reducida su variabilidad. Y lo que hicimos fue comparar esta variabilidad en pacientes diabéticos con un grupo control, pero utilizando dos tiempos de registros diferentes. Acá vemos un registro de unos 10 minutos más o menos en un sujeto sano de 55 años de edad con una frecuencia cardíaca promedio de 81 latidos por minuto. Mientras que aquí abajo vemos el tacograma de una mujer diabética de 59 años de edad con la misma frecuencia cardíaca promedio. Entonces, el hecho de que tengan la misma edad
nos permite comparar estos dos registros. La edad es un importante determinante de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y vemos que a simple vista se ve que las variaciones, la variabilidad del intervalo RR en el sujeto sano son mucho mayores que en la paciente diabética. Y eso cuantificado se ve también porque el valor de SDNN es 32 milisegundos contra 14 milisegundos en la paciente diabética, y el RMSC pasó de 18 milisegundos en el sujeto sano a 6 milisegundos en la paciente diabética. Analizamos que, bueno, acá hay otra manera de graficar en estos dos ejemplos, son los mismos ejemplos, pero se graficó el RR en función del RR previo. Es lo que se denomina gráfico de Poincaré, y también ven cómo se ven mucho más dispersos los intervalos RR en el caso del sujeto sano y mucho más concentrados en el caso de la paciente diabética. Acá sería como que el largo de este gráfico se relaciona con el SDNN y el ancho con el RMSCD. Y en ambos casos está disminuida la variabilidad en la paciente diabética. Pero como les decía, estos son... Esos eran dos ejemplos de dos sujetos, pero el grupo incluyó 15 individuos en el grupo diabético y 15 en el grupo control, con una edad y una frecuencia cardíaca basal que no diferenciaba a ambos grupos. Y lo que vemos acá es el SDNN registrado de acuerdo al registro de 10 minutos y de acuerdo al registro de 24 horas. Y ven que tanto los estudios cortos como los estudios de larga duración, el Holter, permitieron diferenciar al grupo diabético, que tenía variabilidad reducida con respecto al grupo control. De hecho, los registros de 10 minutos fueron tan útiles como los de 24 horas para hacer esta discriminación. Es interesante considerar acá que tenemos una escala bien diferente cuando tenemos un registro de 10 minutos, la escala es de 0 a 60 milisegundos. Y cuando tenemos un registro de 24 horas, ven que la escala pasó a un máximo de 160. O sea que si nosotros queremos comparar desvío estándar, por ejemplo, entre distintas personas, tenemos que tener en cuenta la duración del registro, porque cuanto más largo el registro, mayor va a ser ese valor de SDNN, que es obvio porque en ese caso se va a incluir las horas de la noche con una disminución de la frecuencia y un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si nos fijamos en un registro de Holter que nos da, ya aparecen incluidos los valores de variabilidad de la frecuencia cardíaca, vemos que nos da un valor de SDNN. Esto lo leí para un sujeto en particular, es simplemente un ejemplo, 157 milisegundos y un RMSCD de 22 milisegundos. Estos dos índices ya se los presenté. Pero además aparece, por ejemplo, la potencia total, que sería el área bajo la curva del espectro de potencias. Hoy lo habíamos visto para HF, para LF. En este caso la potencia total sería todo el área bajo la curva. Y nos da un valor en milisegundos cuadrados. Este valor es difícil de comparar entre registros porque, como les decía, depende mucho de métodos que se utilicen para procesar la señal, también para calcular para estimar los espectros de potencia se puede usar la transformada rápida de Fourier o el método de Welch, distintos métodos, y dentro de esos métodos hay que elegir a su vez qué ventana temporal se usa, y todo eso puede modificar el resultado del índice, del valor del índice obtenido. De todas maneras, tanto la potencia total como el SDNN nos están hablando de variabilidad global, de la modulación ejercida por el sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Por lo tanto, serían relativamente equivalentes. Después habíamos visto que el RMSCD
nos hablaba más de variabilidad latido a latido, que tiene más que ver con las variaciones de alta frecuencia que están relacionadas con la respiración y con la influencia del parasimpático, la influencia vagal sobre la frecuencia cardíaca. Y otros índices que da el Holter tienen que ver con esto, por ejemplo, NN50, que es la cantidad de intervalos que presentan una diferencia de 50 milisegundos o más, que se puede expresar también en porcentaje. El total de latidos registrados o el total de intervalos registrados serían el 100%, el número de latidos que presentan esta diferencia daría un porcentaje, en este caso, por ejemplo, 2.9%. Bien, además aparecen estos otros índices, ven que hay un SDANN, la A se refiere a average y quiere decir en este caso que se considera, en lugar de todos los intervalos RR normales para calcular el desvío estándar, se van calculando los promedios cada 5 minutos del intervalo RR. Y a partir de esas medidas realizadas cada 5 minutos es que se hace el desvío estándar. Y otro índice, pero que este sería más relacionado con una medida de corto plazo, más de frecuencia de mucho menor amplitud que la de 24 horas, porque si bien considera el registro de 24 horas, calcula este SDNN índice el desvío estándar de pedazos de 5 minutos de registro. Y lo que hace luego es promediar todos esos desvíos estándares calculados cada 5 minutos. Por eso ven que el valor es mucho menor que para los otros índices que hablamos previamente. Bien, y acá tenemos como este índice SDNN calculado en 24 horas se le ha encontrado determinado valor pronóstico, como podemos ver en esta curva de supervivencia que muestra a lo largo de los años, luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, cómo la supervivencia se modifica significativamente de acuerdo a los valores de SDNN en 24 horas. Si está por debajo de 50 milisegundos, la supervivencia es significativamente menor. Diferente a si tenemos valores entre 50 o 100 o mayores de 100 milisegundos. Este estudio se hizo en 808 pacientes y el análisis de variabilidad está realizado como máximo a los 11 días después de haber sufrido el infarto agudo de miocardio. Esto surge de un artículo de 1987, pero que aparece también en el artículo, publicado en 1996 por una task force en que se plantearon los estándares para las medidas de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que por ahora esa sería la Biblia para el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, y sobre valores pronósticos, también nosotros estudiamos en pacientes sépticos. Se les hacía un estudio corto al ingreso de la sala de cuidados intensivos a aquellos pacientes que tenían un diagnóstico de sepsis y se analizaba la evolución viendo si estos pacientes evolucionaban bien o si desarrollaban una disfunción orgánica múltiple. Esos pacientes que le llamamos MODS por Multiple Organ Dysfunction Syndrome, cuando fuimos a ver, presentaban una variabilidad menor al ingreso en el CTI. También es cierto que estos pacientes que eran un N de 28, comparado con los pacientes que evolucionaron bien, que eran 11, presentaban mayor mortalidad, pero presentaban también una edad mayor. Entonces, lo que se hizo fue hacer como una especie de caso control en lo que los pacientes que habían desarrollado disfunción multiorgánica se consideraron solo aquellos que tenían una edad similar a los del grupo que evolucionó bien, que era más joven, y en ese caso entonces se hizo un grupo 11 contra 11 que no se diferenciaban por edad y
esos también presentaron, los de disfunción multiorgánica, al momento del ingreso tenían una variabilidad menor. O sea que se diferenciaban por la variabilidad de la frecuencia cardíaca al ingreso, pero no por scores de severidad, otros scores de severidad que se habían realizado, que se hacen de rutina. Bien, entonces a partir de esos resultados quisimos estudiar en forma experimental estos, estos cambios de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la sepsis, y para eso el proyecto que fue financiado por CSIC, hicimos el estudio en ratas que les colocábamos un transmisor telemétrico subcutáneo. Las ratas eran anestesiadas para eso y se les suturaban los electrodos a nivel de los músculos pectorales, lo que nos permitía obtener una derivación tipo D2. Luego el animal se recuperaba y podíamos hacer el registro del animal consciente sin restricción del movimiento, colocando la caja donde está el animal sobre una bandeja receptora de estas ondas de radiofrecuencia que emite el transmisor cuando lo prendemos con un imán, pasando un imán cerca. De esa manera registramos el electro antes y después de inducir la sepsis mediante ligadura y perforación del ciego, o sea, realizando una peritonitis. Y también lo que hacemos es aislar el corazón y estudiar el corazón aislado. Los resultados fueron publicados. Una de las publicaciones está en los anales de la Facultad de Medicina, que está disponible y en español. Y lo que les muestro acá es en rojo el tacograma de una rata previo, o sea, antes de realizar la inducción de la sepsis. Y ven que presenta variaciones, la típica variabilidad de la frecuencia cardíaca que veníamos viendo. El registro, el tacograma en negro, nos muestra ahora el tacograma de la misma rata, pero 24 horas después de haber realizado la inducción de la sepsis. Entonces ven que presenta una taquicardia y una gran disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es notoria a simple vista. El estudio lo hicimos en un número más importante de animales, no solo los que le inducíamos sepsis, sino otros animales al que le hacíamos una inducción simulada, es decir, era un grupo sham al que se anestesiaba, se abría el abdomen y se manipulaba el ciego, pero sin hacer la ligadura ni la perforación. Y en esos animales, antes y después de la maniobra, no cambiaba la frecuencia cardíaca, mientras que en los animales de grupo séptico aumentaba la frecuencia cardíaca. A su vez, los índices de variabilidad también eran incambiados en el grupo sham, pero disminuían tanto el desvío estándar como el RMSSD en el grupo séptico. Bien, luego aislábamos el corazón. Después capaz que les puedo mostrar un video donde se ve el corazón latiendo espontáneamente. Lo que se hace en el método de Langendorf es canular el corazón a través de la aorta y de esa manera llega el líquido de perfusión, cierra las válvulas aórticas y el líquido pasa entonces por los ostium coronarios para perfundir el corazón de manera casi fisiológica. Es retrógrado el flujo porque no pasa del ventrículo hacia las coronarias, sino que llega por arriba desde la aorta hacia las coronarias. Bien. Entonces, acá estos registros son tacogramas. Vamos a mirar primero el que está arriba a la izquierda, que es el tacograma de una rata del grupo sham. Luego de haberle realizado esta cirugía, esta CLP simulada, CLP se refiere a la ligadura y perforación del ciego y presenta una variabilidad interesante. Acá está la ratita porque este registro está realizado in vivo. Cuando aislamos el corazón de esa rata, ven que el registro que tenemos pasó a ser plano, el tacograma se aplanó completamente. Acá tenemos para comparar los valores de frecuencia cardíaca y de desvío estándar, que pasó de 16 milisegundos a 2 milisegundos. Y la frecuencia cardíaca disminuyó, que es algo que en ratas y ratones es esperable porque tienen un predominio del tono simpático. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos la
modulación realizada por el sistema nervioso autónomo, lo que tenemos es que la frecuencia cardíaca disminuye. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye muchísimo al perder esta modulación. Y eso también era lo esperado, es lo que esperamos también cuando se realiza un trasplante de corazón, que al no tener la inervación, la variabilidad sea mínima. De hecho, el que aparezca variabilidad de la frecuencia cardíaca luego puede estar hablando de que está surgiendo una reinervación de ese corazón. Ahora bien, los otros gráficos que aparecen son porque en el registro del animal, del corazón in vivo, en el animal, tenemos en el eje del tiempo una hora de registro, mientras que en el corazón aislado les estoy mostrando solo 5 minutos aproximadamente. Entonces podría ser que hubiera un tema de tiempo, pero si nosotros tomamos del registro del corazón in vivo solamente 5 minutos, que son estos que se muestran aquí, y lo ampliamos, ven que aparece variabilidad. O sea que no es por un tema de tiempo. Ahora bien, las escalas en estos tres gráficos van hasta 400 latidos por minuto. Si nosotros ampliamos la escala del corazón aislado y mostramos entre 195 y 210, vemos que en realidad hay algo de variabilidad. Y esta variabilidad que vemos, si bien es mínima, podría estar dada por la variabilidad propia del marcapaso cardíaco, oscilaciones en la descarga. Podría ser también que nosotros estuviéramos, si bien tratamos de controlar la temperatura y que permanezca en 37 grados, podría haber oscilaciones del sistema de control de temperatura que modificaran la frecuencia cardíaca, o también el sistema de perfusión podría estar modificando de alguna manera la frecuencia de descarga del nodo, porque usamos una bomba pulsada. Bien, ahora vemos en este cuadro cómo se modifica en el grupo Sham la frecuencia cardíaca y los índices de variabilidad cuando aislamos el corazón. Entonces vemos con un N de 13 que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el SDNN. El RMSCD, sin embargo, ven que no cambia tanto. Acá una cosa que podríamos pensar es que una diferencia de 3 milisegundos para una frecuencia cardíaca de 322 en realidad es mucho mayor que una diferencia de 3 milisegundos entre latidos para una frecuencia de 231, porque una frecuencia de 231 latidos por minuto implica intervalos que son mucho más grandes. Entonces, porcentualmente este 3 es menor. Bien, ahora bien, en el grupo séptico lo que vemos es que también disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye más porque parte de un valor más alto, in situ, pero fíjense que está tan reducida la variabilidad in situ que no disminuye al aislar el corazón. Es decir, que el corazón in situ está funcionando como aislado completamente. No hay cambios en el SDNN, incluso aparece aumentar el RMSCD. Ese corazón aislado, además, lo que hicimos fue probar cómo respondía a los neurotransmisores autonómicos. Acá les mostramos el tacograma de frecuencia cardíaca a medida que se va agregando concentraciones crecientes de acetilcolina hasta que finalmente se lava y recupera la frecuencia. Cada una de las dosis provoca un descenso de la frecuencia cardíaca que se registra como la mínima frecuencia que se alcanza. Y se construye un gráfico dosis-respuesta para acetilcolina. Esto es para un corazón, pero se hace el promedio para los corazones de los dos grupos y se encuentra que, a diferencia de lo que esperábamos, de que podía ser que esa variabilidad tan baja en vivo se debiera, por ejemplo, a que el corazón no respondía a
la acetilcolina, lo que vemos es que aislado ese corazón, es verdad que también aislado de ese entorno patológico, de ese entorno de bacterias y de citoquinas, pero es como paradójico que lo que se encuentra es que el corazón en realidad responde más, es hipersensible a la acción cronotrópica negativa de la acetilcolina. Entonces, a partir de este resultado pensamos que podía ser que esto fuera como una respuesta porque el tono vagal estuviera reducido y que por lo tanto aparezcan entonces como respuesta mayor número de receptores expuestos y que ven entonces una respuesta incrementada cuando al corazón aislado se lo desafía con colina. Analizamos o mandamos a analizar en realidad las concentraciones de acetilcolina y de colina en las aurículas derecha de algunos de estos corazones y lo que vimos es que hay una tendencia a que hay menor acetilcolina y una diferencia estadísticamente significativa de menor concentración de colina, que sería precursor y metabolito de la acetilcolina. Bien, para terminar, a partir del título de este artículo científico que plantea la pregunta si la variabilidad de la frecuencia cardíaca en las variables cardiovasculares son ruido o son música, les quería compartir este trabajo artístico realizado por Zach Davids, que es un músico, es hijo de un cardiólogo, Goldberger. Él también se llama Goldberger, pero cambió su nombre por un nombre más artístico. Y lo que hizo fue aprovechar la profesión del padre para registrar electrocardiogramas de distintas personas, construir los tacogramas y hacer un procesamiento de los tacogramas mediante el cual las variaciones en el tacograma se le adjudicaban notas y de esta manera creó música y es música bien diferente para las distintas personas, pero mostrando de alguna manera cómo esa variabilidad respondiendo a la pregunta que era música y no era ruido. Bueno, si tienen alguna duda me la pueden mandar a este correo o a través de Alejandro Cuesta, que fue quien me invitó para dar esta charla. Muchas gracias.